Imagina por un momento que estás de pie en un salón de baile deslumbrante, lleno de gente elegante, bajo candelabros dorados que iluminan el mármol pulido mientras las risas y el sonido de las copas se mezclan en el aire. Tu nombre es poderoso, tu reputación es intocable y tu vida parece perfectamente controlada, pero en un solo latido todo cambia. ¿Qué harías si, al otro lado del salón, de repente cruzaras miradas con el amor que perdiste hace años, y descubrieras que a su lado hay 3 pequeños niños que se parecen exactamente a ti? Esta noche eso es precisamente lo que está a punto de sucederle a Theo Kensington, y nada en la cuidadosamente construida vida de este millonario volverá a ser igual. Bienvenidos de nuevo, amigos. Y si es la primera vez que llegas al canal, aquí compartimos historias intensas y conmovedoras que te mantendrán atrapado hasta la última palabra. Así que antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu like en el video y cuéntanos en los comentarios algo muy importante. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Theo? Ahora sí, entremos a la gala. Un silencio extraño pareció caer sobre el gran salón de baile cuando Theodore Theo Kensington quedó completamente inmóvil sobre el brillante suelo de mármol, sosteniendo una copa de champán que temblaba ligeramente entre sus dedos. La gala benéfica seguía su curso alrededor de él, las conversaciones elegantes, las risas suaves, el tintinear de las copas, pero para Theo todo parecía haberse detenido en el mismo instante en que la vio. Al otro lado del salón, iluminada por la cálida luz de los candelabros, estaba Simone Jamieson. La mujer que una vez amó más que a su propia vida. Su ex esposa. Verla después de tantos años ya era impactante, pero lo que realmente hizo que su corazón se detuviera fue lo que vio justo a su lado. Sujetándose del elegante vestido de Simone había 3 pequeños niños. Trillizos. Ninguno parecía tener más de 4 o 5 años. Eran 3 hermosos niños con cabello castaño oscuro y unos intensos ojos gris azulados, los mismos ojos que Theo veía cada mañana cuando se miraba al espejo. Era como observar 3 pequeñas versiones de sí mismo caminando por el salón. En ese instante cargado de tensión, el empresario millonario, siempre tan seguro, tan controlado, sintió como la sangre abandonaba su rostro. Las voces y la música alrededor de él se convirtieron en un murmullo distante. ¿Cómo era posible? ¿Trillizos, que se parecían exactamente a él? El pecho de Theo se apretó dolorosamente mientras una avalancha de emociones lo invadía al mismo tiempo. Incredulidad, alegría, confusión y una culpa que ni siquiera sabía explicar. Apenas notó cuando su acompañante de la noche, una elegante socialité llamada Vanessa que estaba tomada de su brazo, lo miró con preocupación. «Theo, cariño, ¿estás bien?», preguntó ella. «Pareces haber visto un fantasma». En cierto modo, lo había hecho. Simone era un fantasma de su pasado, uno que nunca había logrado enterrar por completo. Y ahora estaba allí, de pie frente a él, más hermosa que nunca con un vestido azul medianoche, y acompañada por 3 niños que llevaban claramente sus rasgos. La mente de Theo comenzó a correr a toda velocidad mientras 1000 recuerdos explotaban en su cabeza como fuegos artificiales. La sonrisa radiante de Simone el día de su boda. El aroma de su piel mientras bailaban bajo las estrellas. Y la última mirada llena de lágrimas en sus ojos el día que ella salió de su vida. Nunca imaginó que volvería a verla. Y mucho menos así. Al otro lado del salón, Simone también había reconocido a Theo. Su expresión tranquila se quebró en el mismo instante en que sus miradas se cruzaron. Sus profundos ojos marrones se abrieron con sorpresa y, durante una fracción de segundo, Theo vio en ellos la misma vulnerabilidad que sentía en su propio pecho. Casi de forma instintiva, Simone colocó sus manos sobre los hombros de 2 de los niños, acercándolos más a ella. Theo notó como sus labios se separaban ligeramente, como si acabara de contener una respiración brusca. ¿Estaba tan sorprendida como él? Durante unos segundos que parecieron eternos, el tiempo se detuvo entre ellos. Una corriente invisible cargada de emociones, recuerdos y palabras que nunca se dijeron parecía atravesar la distancia entre ambos. La garganta de Theo se movió, pero ninguna palabra logró salir. Sus pies parecían pegados al suelo. Necesitó cada gramo de autocontrol para no correr hacia ella en ese mismo instante. ¿Trillizos? Dios mío. Son míos. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras hacía cálculos mentales desesperadamente. Habían pasado casi 5 años desde el divorcio. Los niños parecían tener unos 4, quizás 5. Sus rostros. Sus ojos. Incluso la forma de sus pequeñas narices. Era como mirar una versión en miniatura de sus propias fotos de bebé. En el fondo de su alma no tenía ninguna duda. Incluso sin pruebas, incluso sin una sola palabra.
Esos eran sus hijos. Vanessa siguió la dirección de su mirada y frunció el ceño. No reconocía a Simone. ¿Quién es esa mujer?, preguntó con un tono ligeramente irritado. ¿Y por qué la miras así?, lanzó su melena rubia sobre un hombro, intentando recuperar la atención de Theo. Pero Theo apenas la escuchó. Todo su mundo se había reducido a la mujer y los 3 niños al otro lado del salón. Observó cómo uno de los pequeños tiraba suavemente del vestido de Simone. Ella se inclinó para susurrarles algo. Los niños levantaron la mirada hacia su madre, y luego, curiosos, miraron en dirección a Theo. Incluso a la distancia, Theo pudo ver sus ojos. Sus ojos. Observándolo con inocente curiosidad. Su corazón dio un vuelco. ¿Podían, de alguna forma, sentir quién era él? Antes de que pudiera reaccionar, Simone giró rápidamente. Como si hubiera tomado una decisión repentina. La decisión de huir. Comenzó a guiar a los niños hacia la salida con pasos firmes. El pánico explotó dentro del pecho de Theo. Se estaba yendo. Después de todos estos años, estaba a punto de desaparecer otra vez. Y esta vez, con sus hijos. La adrenalina recorrió su cuerpo rompiendo el hechizo que lo mantenía paralizado. Simone, espera. Las palabras salieron de su boca con voz ronca, sorprendiéndolo incluso a él mismo. Varias cabezas se giraron ante el grito. Pero Simone no se detuvo. Sin pensarlo un segundo más, Theo puso su copa de champán en la mano de Vanessa y salió tras ella, abriéndose paso entre los invitados confundidos. Theo, ¿qué estás haciendo?, y gritó Vanessa detrás de él. Pero Theo no se detuvo. Toda su atención estaba enfocada en alcanzar a Simone antes de que desapareciera en la noche. En la entrada del salón, Simone había tomado a uno de los niños en brazos mientras los otros 2 se aferraban a ella. Estaba a punto de dirigirse hacia el área del guardarropa cuando Theo finalmente la alcanzó. Y Simone, dijo, respirando con dificultad. Ella se giró lentamente. Durante un instante dolorosamente largo ninguno de los 2 habló. Simplemente se miraron. Sus ojos brillaban con todo aquello que todavía no podían decir. Finalmente Simone rompió el silencio. Hola, Theo. Su voz era la misma que él recordaba, suave, musical, la misma voz que alguna vez le susurró te amo en las mañanas de domingo. Escucharla de nuevo envió un escalofrío por su espalda. Theo intentó hablar, pero sus ojos se desviaron hacia los niños. Los pequeños permanecían pegados a su madre observándolo con cautela. Ahora que estaban más cerca, el parecido era imposible de negar. Uno de los niños fruncía el ceño exactamente como él cuando pensaba. Otro tenía la misma inclinación en las cejas. Era casi surrealista. Y Simone comenzó con la voz cargada de emoción. Ellos son. No pudo terminar la frase. Sus ojos se llenaron de preguntas mientras buscaban la verdad en los de ella. Simone apretó la mandíbula. Respiró hondo. Miró a sus hijos. Y finalmente respondió con una calma cuidadosamente controlada. Estos son mis hijos, mis niños. La palabra mis fue pronunciada con una suavidad firme que no pasó desapercibida para Theo. No había respondido directamente. Pero en el fondo, él ya sabía la respuesta. Hice mi primer millón en menos de 2 años después de nuestro divorcio, ¿lo sabías?, y dijo Theo finalmente, con una media sonrisa cargada de amargura. Probablemente no. Estabas ocupada criando a estos pequeños. Asintió suavemente hacia los niños que dormían en la habitación. En su mirada se mezclaban orgullo y arrepentimiento. Pero lo hice, continuó. Y después dupliqué esa fortuna. Construí una vida completamente mía, una que no depende de la aprobación de mis padres. Su voz se volvió más firme. No he tomado ni un centavo de ellos desde entonces. Ahora había acero en su tono. Y si alguna vez intentan interferir con nuestros hijos, o vuelven a insultarte como lo hicieron antes, los cortaré de mi vida para siempre. De hecho, probablemente lo haga de todos modos. Respiró profundo. Porque la familia, la verdadera familia, vale mucho más que cualquier fortuna o posición social. Simone lo observaba en silencio, estudiando cada gesto de su rostro. Buscaba la verdad en sus ojos. Y debía admitir algo. Theo realmente parecía un hombre diferente. La seguridad con la que se mantenía de pie. El traje perfectamente ajustado que claramente había comprado con su propio dinero, no con la tarjeta de crédito de su padre. Y sobre todo, la forma en que hablaba de proteger a los niños.
Eso era nuevo. El Teo que ella conoció siempre había sido cariñoso y dulce con ella, pero un protector decidido, alguien dispuesto a enfrentarse al mundo por su familia. Ese lado de él había faltado cuando más lo necesitaba. Quizás el dolor lo había cambiado. Después de todo, el sufrimiento cambia a todos. Simone sintió como una pequeña parte del hielo que había construido alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. Solo un poco. La forma en que Teo había dicho nuestros hijos hizo que su corazón se saltara un latido. ¿Podía siquiera permitirse la esperanza de que él realmente quisiera ser su padre ahora? ¿Después de tantos años? Miró hacia la habitación donde dormían Aisae, Maike y Xavier, sus preciosos niños. Su pecho se tensó. Ellos nunca han tenido un padre, susurró. Bajó la mirada hacia sus manos. Hice lo mejor que pude para llenar ese vacío. A veces mi tío fue una figura masculina para ellos, pero... Su voz tembló. Han empezado a hacer preguntas. Especialmente a Aisae, él es el más observador. Se limpió una lágrima. Les dije que su papá vive muy lejos, que los ama, pero que simplemente no podemos verlo. Su voz se quebró. Fue una mentira que no supe cómo manejar. No quería que pensaran que no le importaban a nadie, no quería que se sintieran rechazados. Teo cerró los ojos. El dolor lo atravesó como una ola. La idea de que sus hijos se preguntaran por él, de que quizás hubieran sentido que su padre no los amaba. Era casi insoportable. Y sí me importan, dijo con voz ronca. Me importan más que mi propia vida. Volvió a mirar a Simone. Sé que no puedo cambiar el pasado. No puedo borrar los años en los que tuviste que luchar sola, ni los momentos de sus vidas que me perdí. Su voz se llenó de culpa. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, me perdí todo. Apretó la mandíbula. Pero si me lo permites, no hay nada que desee más que formar parte de sus vidas ahora. La miró directo a los ojos. Ser su padre, en todo lo que realmente importa. Simone sintió que su respiración se detenía. Él estaba pidiendo una oportunidad. No solo para conocer a los niños. Tal vez, también para reconstruir algo entre ellos. Miró sus manos entrelazadas, y lentamente retiró la suya. No por enojo. Por cautela. Teo, eso es mucho pedir, murmuró. No puedes simplemente aparecer de la nada y reclamar el título de padre. Ellos no te conocen. Sus ojos se suavizaron ligeramente. La confianza se construye lentamente. Teo asintió con seriedad. Lo entiendo. Estoy preparado para ganarme esa confianza, la de ellos y la tuya. Sus ojos brillaban con determinación. Haré lo que sea necesario, sin importar cuánto tiempo tome. Simone sostuvo su mirada. Y en esos ojos vio algo que no esperaba. Esperanza. Determinación. Algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, se removió. El amor que todavía sentía por ese hombre. Había intentado enterrarlo el día que lo dejó. Lo cubrió con enojo, con orgullo, con la responsabilidad de ser madre. Pero ahora, escuchando sus palabras, ese amor volvió a encenderse como una pequeña llama frágil. Y eso la asustaba. Se aclaró la garganta. Que ellos van a tener preguntas, dijo bajando la mirada. ¿Cómo siquiera les explicaríamos quién eres? Teo pensó unos segundos. Tal vez no tengamos que decirlo todo de inmediato. Levantó la vista hacia ella. Y podría empezar visitándolos, pasando tiempo con ellos como un amigo tuyo. Hizo una pausa. Dejando que se acostumbren a mí. Luego añadió con cautela. Cuando llegue el momento adecuado, y si tú te sientes cómoda, podríamos decirles que soy su padre. Su voz bajó ligeramente. A menos que, prefieras que nunca se los diga. Simone hizo una mueca suave. Ellos merecen la verdad. Suspiró. No voy a mentirles sobre ti ahora que estás aquí. Miró hacia el pasillo donde dormían los niños. Pero sí, con cuidado. Todavía son muy pequeños. Se recostó en el sofá, abrumada. Todo esto es demasiado. Teo. No tenía planeado nada de esto. Venir a esta gala esta noche fue una decisión de último momento. Sonrió ligeramente. Una amiga trabaja para la organización benéfica y me regaló las entradas. No tenía idea de que tú estarías aquí. Teo dejó escapar una pequeña risa. El destino tiene un extraño sentido del humor.
Eso parece, respondió ella. Luego Theo volvió a ponerse serio. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una tarjeta. Escribió algo en la parte de atrás y se la entregó. Que este es mi número personal y mi dirección. La miró con sinceridad. Sé que necesitamos hablar mucho más. Y quiero verte otra vez, cuando tú decidas. Su voz tembló ligeramente. Y si dices que no, lo respetaré. Pero espero que no me cierres la puerta. Hizo una pausa. Por ahora, al menos déjame llevarte a casa con los niños. Ya es tarde. Simone miró la tarjeta. Luego lo miró a él. La sinceridad en sus ojos era imposible de ignorar. Una parte de ella todavía estaba en guardia, protegiéndose a sí misma y a sus hijos de un posible dolor. Pero otra parte, la que nunca dejó de amarlo, susurraba que tal vez esto era una segunda oportunidad. No solo para él. También para ella. Había sido feliz siendo madre, pero también había estado sola. Construyó una carrera estable como trabajadora social. Tenía amigos. Tenía una vida. Pero en los momentos silenciosos, muchas veces extrañaba al compañero que perdió. Y los niños, nunca tuvieron al padre que merecían. Tal vez el destino les estaba dando una oportunidad de sanar. Está bien, dijo finalmente en voz baja. Puedes venir con nosotros esta noche, y asegurarte de que lleguemos a casa. Luego lo miró con firmeza. Pero no prometo nada más todavía. Vamos a dar un paso a la vez, por el bien de los niños. Theo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. El alivio lo atravesó como una ola. Por supuesto. Gracias, Simone, de verdad. Se levantó y le ofreció la mano para ayudarla a ponerse de pie. Ella dudó un segundo, pero la tomó. Por un instante quedaron muy cerca. Demasiado cerca. Ambos sintieron esa chispa familiar, la misma conexión que siempre había existido entre ellos. Simone se sonrojó ligeramente y soltó su mano. Theo carraspeó y miró hacia los niños. Oigan chicos, ¿qué tal si vamos a dar un paseo? Puedo llevarlos a casa. Maike saltó de inmediato. Sí. Paseo en carro. Aisae miró a su madre buscando confirmación. Simone asintió con una sonrisa tranquilizadora. Xavier guardó cuidadosamente su crayón, tan reflexivo como siempre, y tomó la mano de su madre. Mientras se preparaban para salir, Theo se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de Simone. Theo, estoy bien, protestó ella. Hace frío, respondió él. Déjame hacerlo. El gesto hizo que su corazón latiera más rápido. Le recordó los viejos tiempos, cuando él siempre insistía en prestarle su abrigo en las noches frías. Algunas cosas nunca cambian. Salieron juntos del edificio. Una escena curiosa para cualquiera que los mirara. Un millonario arrepentido. Una madre cautelosa, pero esperanzada. Y 3 niños felices sosteniendo los últimos bocadillos que habían tomado en el salón. Theo los condujo hasta su elegante SUV negro. Un auto deportivo, pero claramente pensado para una familia. Simone no pudo evitar notar ese detalle. Durante el camino, Maike bombardeó a Theo con preguntas. ¿Tienes juguetes en tu casa, señor Theo? ¿Podemos comprar helado? Simone estaba a punto de decir que no, pero Theo se rió y desvió el coche hacia un autoservicio abierto las 24 horas. Compró pequeños helados de vainilla para todos. Y no le digan a mamá, susurró conspiratoriamente a los niños. Los 3 estallaron en risas. Simone negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír mientras aceptaba su propio helado. Era una felicidad tan simple. Tan normal. Durante unos minutos parecían cualquier familia regresando a casa tarde en la noche. Los niños llenándose la cara de helado. Mamá y papá intercambiando miradas divertidas por el caos. El corazón de Theo se hinchaba cada vez que uno de los niños gritaba desde atrás. Señor Theo, mira. Y le mostraban una cara cubierta de helado. Él respondía con entusiasmo, aunque sus ojos se humedecían. Ese momento simple era perfecto. Cuando finalmente llegaron a la casa de Simone, una acogedora casa suburbana en una calle tranquila, Theo ayudó a cargar a los niños dormidos hacia adentro. El dormitorio era pequeño, pero lleno de amor. Dibujos infantiles en las paredes. 3 pequeñas camas con mantas de colores. Peluches vigilando las almohadas. Theo dejó suavemente a Maike en su cama mientras Simone acomodaba a Aisae y Xavier.
Los niños estaban demasiado cansados para hacer preguntas. La emoción del día finalmente había pasado factura. Cuando Simone besó sus frentes y susurró buenas noches, Teo observaba desde la puerta, sintiendo que invadía un espacio íntimo, pero deseando, desesperadamente, formar parte de él. ¿Quieres desearles buenas noches?, preguntó Simone con cautela. Teo la miró sorprendido. ¿Puedo? Ella asintió. Se acercó lentamente a cada cama. Apartó un pequeño rizo de la frente de Aisae. Buenas noches, Aisae, susurró. Acomodó el dinosaurio de peluche de Maike. Buenas noches, campeón. Luego se agachó junto a la cama de Xavier. Buenas noches, Xavier, fue muy lindo conocerte. Para su sorpresa, el pequeño levantó la mano medio dormido y tocó suavemente la mejilla de Teo. Nani, murmuró antes de quedarse dormido. El corazón de Teo casi se rompió. Ese pequeño gesto de confianza lo desarmó por completo. Parpadeando para contener las lágrimas, salió de la habitación junto a Simone. En el pasillo se quedaron frente a frente. Simone notó las lágrimas que él intentaba ocultar, y sintió como su propia determinación se debilitaba. Había tanto amor en la forma en que miraba a los niños. No era falso. No era momentáneo. Era real. Gracias por llevarnos a casa, dijo ella suavemente. Y por ser tan amable con ellos. Teo negó con la cabeza. Soy yo quien debería agradecerte. Esta noche ha sido la mejor que he tenido en años. Soltó una pequeña risa emocionada. Y también la más difícil. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo. Inseguro de los límites ahora. Los dos estaban solos en el silencioso pasillo. Apenas a unos pasos de distancia. Los niños estaban a salvo y profundamente dormidos. La casa se sentía tranquila, envuelta en el silencio suave de la noche. Simone se dio cuenta de que ambos hablaban en voz baja casi sin pensarlo, como si fueran una pareja tratando de no despertar a sus hijos, y esa familiaridad le apretó el corazón. Sus ojos recorrieron a Teo. Bajo la luz cálida de la casa él se veía diferente, más vulnerable. Se había aflojado la corbata, el primer botón de la camisa estaba desabrochado. Ya no parecía el millonario impecable de la gala. Se parecía más al joven esposo con el que ella solía acurrucarse en el sofá, el hombre que le leía poemas los domingos por la mañana. Era increíble lo rápido que las capas se habían desvanecido esa noche, revelando al hombre del que se había enamorado. Pero una pregunta seguía en su mente. ¿Podía confiar en que ese cambio era real, o desaparecería cuando pasara el impacto del momento? Teo pareció notar la duda en sus ojos. Sé que tengo que ganarme tu confianza otra vez, dijo en voz baja. Lo que sea necesario, mover montañas, arrastrarme de rodillas si hace falta. Hizo una pequeña pausa antes de añadir. Voy a quedarme en la ciudad, por tiempo indefinido. Para ser honesto, ni siquiera creo que pudiera irme ahora aunque quisiera. Sonrió con cierta ironía. Tú y los niños, ya me tienen completamente atrapado. Simone no pudo evitar sonreír. Un leve rubor calentó sus mejillas. El día había sido una montaña rusa emocional, y verlo despedirse de sus hijos hacía unos minutos había removido algo profundo dentro de ella. Impulsivamente dio un paso adelante y lo abrazó. Al principio era solo un gesto sencillo, una mezcla de gratitud y perdón. Pero en el momento en que sintió el calor familiar de sus brazos rodeándola, toda su compostura se derrumbó. Los 5 años de soledad, de estrés, de nostalgia, salieron de golpe. Enterró el rostro en su hombro y comenzó a llorar en silencio. Teo se sorprendió solo un segundo antes de abrazarla con fuerza, sosteniéndola con ternura mientras ella lloraba. Apoyó la mejilla en su cabello y cerró los ojos, sintiendo un alivio profundo por poder consolarla al fin. SHH, estoy aquí, susurró suavemente mientras le acariciaba la espalda. Estoy aquí ahora, Simone, lo siento tanto por no haber estado antes. Sus propias lágrimas comenzaron a caer. Era imposible describir lo bien que se sentía volver a tenerla entre sus brazos. En ese momento Teo comprendió cuánto había extrañado esa conexión. El aroma de Simone, su suavidad, la manera perfecta en que encajaba en sus brazos. Todo era dolorosamente familiar, y al mismo tiempo nuevo, porque ahora entendía lo valioso que era. En silencio se prometió algo. Nunca volvería a dejarla ir. No si ella le daba una oportunidad. Pasaría cada día demostrando que la familia vale más que cualquier fortuna, que su orgullo había quedado atrás para siempre.
Poco a poco los sollozos de Simone se calmaron hasta convertirse en pequeños suspiros. Se dio cuenta de que estaba aferrada a la camisa de Theo, probablemente arrugándola por completo. Avergonzada, comenzó a separarse. «Lo siento», murmuró secándose las lágrimas, «no quise». Theo tomó su rostro con suavidad, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «No te disculpes», susurró. «No tienes nada de qué arrepentirte. El que debería disculparse soy yo». Sus manos permanecieron en sus mejillas. Simone no se apartó. Sus ojos aún húmedos buscaron los de él. En ese silencio íntimo algo cambió. Una antigua gravedad, una fuerza que siempre los había atraído. La mirada de Theo bajó brevemente hacia sus labios, luego volvió a sus ojos, pidiendo permiso sin decir una palabra. La respiración de Simone se detuvo. La parte lógica de su mente gritaba cautela, demasiado rápido, demasiado pronto. Pero su corazón fue más fuerte. Asintió apenas, acercándose un poco. Eso fue todo lo que Theo necesitó. Acortó la distancia. Sus labios se encontraron en un beso suave, tembloroso. Era como si el tiempo retrocediera y nada los hubiera separado jamás. La química, el calor, el amor, todo volvió en ese instante. Simone suspiró contra sus labios, un sonido lleno de alivio y anhelo. Las manos de Theo se deslizaron hasta su cintura, acercándola más. El beso se profundizó lentamente, cargado de emociones acumuladas durante años. Era tierno, pero también urgente. Como si ambos intentaran recuperar todos los besos perdidos. Simone llevó sus manos al cuello de Theo, entrelazando los dedos en su cabello como solía hacerlo en las mañanas perezosas de su antiguo matrimonio. Él dejó escapar un suspiro. Besarla otra vez se sentía como volver a casa después de un largo exilio. Finalmente se separaron lentamente, apoyando las frentes una contra la otra mientras recuperaban el aliento. Simone abrió los ojos y vio la sonrisa suave en el rostro de Theo. Soltó una pequeña risa nerviosa. «Deberíamos ir despacio, ¿recuerdas?» Theo rió en voz baja. «Lo sé, pero he querido hacer eso desde el momento en que te vi esta noche». Luego añadió con ternura. «De todas formas, iré al ritmo que tú necesites». Simone bajó la mirada un momento antes de susurrar. «Nunca dejé de amarte tampoco, Theo, intenté enterrarlo, pero verte con los niños esta noche me recordó por qué me enamoré de ti». Sus ojos brillaban. «Me hiciste mucho daño, pero veo que estás intentando cambiar, y por nuestros hijos, y tal vez por nosotros, quiero intentarlo también». El corazón de Theo parecía a punto de explotar. La abrazó de nuevo, esta vez con ternura. «Y gracias, Simone, te prometo que pasaré el resto de mi vida haciéndolos felices». En las semanas que siguieron, Theo cumplió su palabra. Al principio visitaba cada tarde, manteniendo cierta distancia, jugando con los niños en el parque, leyendo cuentos antes de dormir. Poco a poco los pequeños comenzaron a encariñarse con él. «Señor Theo, empújame más alto», gritaba Maike en los columpios. Simone observaba desde una banca, con el corazón derritiéndose al verlo cargar a Maike dormido o ayudar pacientemente a Isae a construir torres de bloques. Hasta que un día los trillizos preguntaron algo inevitable. «Mamá, ¿el señor Theo es nuestro papá?» Simone se arrodilló frente a ellos, y les dijo la verdad. Al día siguiente, cuando Theo llegó a la casa, 3 voces pequeñas gritaron: «¡Papá!». Theo lloró sin vergüenza mientras los abrazaba. Fue la palabra más hermosa que había escuchado en su vida. Con el tiempo se convirtieron en una familia real. Theo demostró cada día que había cambiado. Cuando sus propios padres intentaron intervenir nuevamente, él eligió a Simone y a sus hijos sin dudar. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de su vida. El orgullo y los prejuicios casi destruyen el amor. Pero el amor, cuando es verdadero, siempre puede encontrar el camino de regreso. Años después, bajo un viejo árbol en el parque donde los niños solían jugar, Simone y Theo volvieron a casarse. Los trillizos llevaron los anillos. Y una pequeña niña, su nueva hija, esparció flores frente al altar. Era una familia imperfecta, pero profundamente feliz. Y mientras el sol se ocultaba aquella tarde, Theo observó a su esposa y a sus hijos corriendo entre luciérnagas. Entonces comprendió algo que el dinero nunca pudo enseñarle. La verdadera riqueza siempre ha sido la familia. Claqueta cierre para el video. Amigos, gracias por acompañarnos en la historia de Theo y Simone, un viaje desde el orgullo y el dolor hasta el perdón y el amor. Si esta historia te tocó el corazón,
No olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos como este. Y ahora quiero saber tu opinión. Si tú fueras Simone, ¿habrías perdonado a Teo? ¿Y si fueras Teo, hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar a la persona que amas? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima historia.